Si os movéis tanto en espacios online de terror como yo hago, es decir, si sois tan frikis y emo como yo soy, seguramente hayáis encontrado el término de mascot horror o terror de mascota, o algo similar, aunque he de decir que en español es bastante menos común verlo. No solo eso, en estos espacios online, si encuentras ese término, normalmente está asociado a una de dos. Están hablando de lo popular que es o lo malo que es. Y es que parece ser que este género es muy odiado en internet. Pero yo no me quería dejar llevar por la opinión de unos tantos. Y fue por eso que empecé a investigar este vídeo. Lo hice con tres grandes preguntas. 1. ¿De dónde ha venido este género? ¿Cuáles son sus orígenes? 2. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué hace este género el género que es? Y 3. ¿Cuáles son los juegos que forman parte de este género? ¿Cuál es el canon? Todo con el objetivo de intentar entender el género y lo que habla la gente sobre él, por qué es tan popular y por qué es tan odiado a la vez, y además poder sacar yo mi propia conclusión de si este odio es justificado o no. Y en este vídeo os voy a llevar a través de toda la historia del género, todo lo que he investigado y he descubierto, pero antes de eso tengo que decir dos cosas. 1. Este vídeo va a contener jumpscares, lo siento mucho si no estás a gusto con eso, espero que alguien te deje un comentario en las etiquetas, los tiempos donde van a salir, porque yo no lo voy a hacer. Y 2, antes de empezar quería daros las gracias a todos vosotros por el apoyo que está recibiendo mi canal y mis vídeos últimamente. La verdad es que me parece realmente una locura, o sea, ahora mismo creo que estoy a 7800 suscriptores, pero es que hace 2 días estaba a 7500 y cada vez que lo miro es que hay más suscriptores nuevos. Y os puedo asegurar que es que ni me imaginaba que esto pudiera explotar tanto como está haciéndolo. Así que sí, quería agradeceros que estéis ahí, que estéis apoyándome tanto y nada, sin más dilación, empecemos. Desde el comienzo de Internet, allá cuando el siglo XX pasaba a ser el XXI, el terror se adoptó de varias formas a este nuevo medio. Una forma fueron los famosísimos creepypasta, que se hicieron muy importantes e influyentes, marcando el inicio de otros muchísimos movimientos del terror online. Y el género que vamos a hablar hoy no es excepción. Los creepypasta eran unas pequeñas historias parecidas a una leyenda urbana que se centraban en un personaje o evento y que normalmente eran acompañadas de una imagen perturbadora. Fue este concepto que llevó al desarrollo durante los comienzos de los 2010 de los juegos de jumpscare, que normalmente utilizaban un creepypasta específico. Aunque había algunos más trabajados que otros, los juegos tenían el mismo principio, dar sustos con la imagen terrorífica del creepypasta y un sonido ruidoso. Desde Smile Dog hasta Jeff the Killer tuvieron adaptaciones a los videojuegos, pero de esa época el juego que más éxito tuvo, sin ninguna duda, fue Slenderman The 8 Pages, o las 8 páginas en español, fue publicado en junio de 2012, y algunos lo consideran el primero de los juegos de terror de mascota. El juego es extremadamente sencillo, estás en un bosque y, como su nombre indica, tienes que recoger 8 páginas mientras el monstruo, Slenderman, te persigue. Todo estaba diseñado para dar sustos, pero por primera vez de forma un poco más inteligente. Por ejemplo, Slenderman tendía a aparecer cuando el jugador giraba o se daba media vuelta, lo cual siempre hacía preguntarte una y otra vez si estaría detrás tuyo, una tensión que crecía y muchas veces acababa con la famosa cara blanca en tu pantalla. Fue por esto que un nuevo elemento cambió todo lo que se había visto hasta ahora, y esto fue nada más y nada menos que la plataforma donde estás viendo esto, YouTube. Aunque ya antes YouTube había demostrado ser un nuevo e interesante medio en el mundo del terror, con juegos como Amnesia ganando una grandísima fama gracias a la plataforma, no fue hasta esta época que los videojuegos de terror dieron el boom completo. Fue la tormenta perfecta, combinando los personajes de las historias de creepypasta que muchos ya conocían de antes, el terror del videojuego que los espectadores ahora no tenían que jugar siquiera, y por último, y casi más importante, la reacción de sus youtubers favoritos en la esquina de la pantalla. ¿Y qué es mejor para sacar una reacción a alguien que un susto que haga que peguen un salto? Slenderman se convirtió en un personaje muy reconocible y mucha gente ni siquiera conocía su historia original, solo el juego. Fue por esto, además de la barrera relativamente baja para crear un juego de estas características, que hizo que algunos desarrolladores empezaran a mostrar interés. Durante el resto de 2012 y 2013, este tipo de juegos fueron relativamente populares, pero rápidamente la gente empezó a aborrecerlos porque muchos eran demasiado básicos y aburridos. Pero todo cambió cuando la Nación de Fuego atacó. Quiero decir, cuando un señor estadounidense y ultracristiano, que desarrollaba juegos cuando no estaba trabajando de cajero en un supermercado, recibió una crítica sobre uno de sus juegos diciéndole que sus personajes daban miedo y parecían robots, a lo que este señor llamado Scott Cawthon respondió creando la franquicia de terror más conocida del siglo XXI. Estoy hablando, obviamente, de Five Nights at Freddy's.
Dudo mucho que tenga que presentar este juego, pero lo haré de todos modos para aquellos que hayan vivido en una cueva durante los últimos 10 años. Five Nights at Freddy's es un pequeño juego de terror publicado en 2014, en el que tomamos el papel de un guardia de seguridad en una pizzería que tiene animatrónicos. Son estos animatrónicos nuestros antagonistas, que nos atacan porque, por pequeñas pistas que el juego nos deja si nos fijamos muy bien, están poseídos por los espíritus de 5 niños asesinados. Nos tenemos que proteger en nuestra oficina cerrando las puertas, y si no lo hacemos, nos comemos un jumpscare. El concepto es similar a lo que ya habíamos visto, pero modificó unas tantas cosas, lo cual para la mayoría creó el género del que hoy estamos hablando. Pero igualmente, ¿qué es el terror de mascota siquiera? El terror de mascota, como su nombre indica, se caracteriza por tener uno o varios personajes muy reconocibles como principales antagonistas que se utilizan como mascotas del juego o franquicia. Entonces, como sabréis si conocéis un mínimo de los juegos de Five Nights at Freddy's, la franquicia tiene varias de estas mascotas, no solo Freddy, sino también Bonnie, Chica y Foxy, y esto solo en el primer juego. Si los vemos con detenimiento, puede que os deis cuenta ya de la siguiente característica del género, y esa es que estas mascotas, aunque terroríficas, tienen que tener una imagen un tanto infantil y agradable. Es un equilibrio un tanto complicado de encontrar y requiere de un buen diseño de personajes, pero Five Nights at Freddy's lo consiguió encontrar y el resultado fue abrumador. Los personajes se convirtieron en auténticas estrellas con todas las edades, y cientos de productos con sus caras fueron vendidos. Hay una cantidad ingente de fanart en internet con estos personajes y otras cosas un poco más dudosas. Lo que quiero decir es que con este movimiento hacia lo más infantil, aunque a simple vista un poco contradictorio, creó un antes y un después en el mundo de los videojuegos de terror. No fue la única innovación que trajo, pero sí la que más influenció a la industria. Por ejemplo, un elemento que a mi parecer fue uno de los que hizo a Five Nights at Freddy's tan efectivo fueron sus mecánicas, específicamente la de defensa de nuestro espacio con puertas y demás. Parece una estupidez, pero hasta ahora todos los juegos de terror permitían moverse libremente, pero Five Nights at Freddy's no. Es este mismo principio que hace que nos sintamos tan desprotegidos, tan a merced de los monstruos que vienen a por nosotros. Estamos atrapados y no podemos echar a correr y huir. Nuestra única forma de escapar es sobreviviendo la noche. Y al parecer no soy el único que piensa esto, porque se crearon 5 juegos más en la franquicia siguiendo el mismo sistema. Pero ahí no termina la cosa, ya que prácticamente de forma inmediata cientos y cientos de juegos de fans se crearon revisando la misma mecánica principal. Muchos de ellos con diferentes personajes también. Five Nights at Candy's, Five Nights at Flantis, Five Nights at Pokémon, Five Nights at Rex, Five Nights a la puta de tu madre. La lista no termina. Como no sorprenderá, hay mucha mierda en este departamento, aunque también hay auténticas joyas. Hay 2 juegos hechos por fans que creo que merecen su propia mención, y esos son Joys of Creation y Glitched Attraction, que superan esa etiqueta de fangames y se podrían considerar muy buenos juegos completos e independientes si no fuera porque utilizan los personajes de la franquicia. Volviendo a los juegos oficiales, muchos los criticaron por varios aspectos, y es verdad que las secuelas eran muy similares al juego original, pero no creo que quisieran reinventar la rueda, sino expandir en lo que ya funcionaba, mientras traían pequeños cambios a las mecánicas y nuevos personajes. Yo no era el mayor fan de la franquicia en ese momento, pero viéndolo en retrospectiva me he dado cuenta de que me disgustaba mucho más por la sobresaturación que se vivía en ese momento por Five Nights at Freddy's que no por la calidad de los juegos como tal. En ese aspecto, Scott Cawthon tampoco ayudó, ya que los juegos nuevos de la franquicia se crearon y lanzaron con solo unos pocos meses entre cada uno de ellos. Es realmente complicado explicar la influencia e importancia que tuvo esta franquicia para los juegos que vamos a hablar después. Y es que Five Nights at Freddy's siguió produciendo juegos, como ya he dicho, pero además libros e incluso una película a lo largo de los años. Y mientras, muchos otros desarrolladores se vieron inspirados por la idea del terror de mascota, uno de ellos, el juego del que vamos a hablar ahora. Bendy and the Ink Machine, es decir, Bendy, la máquina de tinta en español, fue lanzado en 2017 y siguió la moda de Five Nights at Freddy's de coger un concepto nostálgico e infantil, en el caso de Five Nights at Freddy's, las pizzerías con animatrónicos de los 90, y en el caso de Bendy, los personajes y estudios de dibujos animados, como Disney y Mickey Mouse. Bendy fue recibido con muy buenas críticas por traer una nueva estética y en general ser bastante buen juego. Tomamos el papel de Henry Stein, un antiguo animador de un estudio que recibe una carta invitándonos a nuestro antiguo trabajo, pero al llegar nos encontramos con cosas extrañas y paranormales pasando. Suena como otro juego, ¿no?
El asunto es que hay una máquina de tinta que el dueño de la fábrica ha construido para poder crear versiones reales de los dibujos animados del estudio, pero al utilizar magia y rituales satánicos o algo, Bendy se convirtió en un demonio que destruyó el estudio. En el juego huimos del demonio, nos aliamos con otros personajes, incluido una copia de Goofy que se llama Boris, y finalmente lo derrotamos. Bendy se convirtió en el primer juego de este género en adoptar algo que se convertiría en algo común, pero bastante controvertido más adelante, y estos son los capítulos. Una forma de lanzar el juego que se hace poco a poco, de forma episódica, a veces para dar más tiempo a los creadores para desarrollar el resto del juego, o tener en cuenta las reseñas de los jugadores en lo que ya han jugado. Bendy también creó otra moda, y esa es la de tener dos versiones de un mismo personaje, una más infantil y mona y otra más terrorífica y adulta. La historia detrás del juego, como veis, tampoco es que sea súper increíble, aunque bastante enrevesada, pero es que resulta que Bendy es uno de los juegos de este género que cuenta la historia de forma más directa. La mayoría de juegos adopta la narrativa que los ARG crearon y que Five Nights at Freddy's hizo suya, y esta es la de dar pequeñas pistas sobre una historia escondida a simple vista. Si habéis visto mi último vídeo, sabréis que esto puede ser utilizado de forma muy buena tanto en el aspecto de la narrativa como en el de terror, pero en su mayoría he de decir que los juegos se pasan. No es ningún secreto que lo más seguro es que el lore de Five Nights at Freddy's no fuera planificado en ningún momento, y que Scott Cawthon creara sus juegos con pequeñas pistas a una historia que realmente no existía, para que los fans la crearan por él. Pero esto no es algo malo per se, tiene cosas buenas y malas. La comunidad del lore de estos juegos es enorme y extremadamente activa, pero en muchas ocasiones la historia acaba siendo un auténtico lío que no tiene ni pies ni cabeza. Por ejemplo, la historia de Five Nights at Freddy's, tras muchos años, acabó abarcando casi 100 años y teniendo cosas como una sustancia creada por almas de niños, un señor que básicamente es inmortal porque sí, y una máquina para sacar las entrañas de gente con un solo movimiento. El adjetivo complicado se queda corto, y encima existen probablemente cientos o incluso miles de teorías e interpretaciones diferentes de lo que se ve en los juegos. Pero la popularidad y lealtad de estas comunidades ha hecho que los juegos más adelante siempre adopten el mismo sistema, y muchos acaben con el mismo problema, y este problema solo se hace peor cuando se combina con malos desarrolladores, el cual fue el caso del siguiente juego del que quiero hablar. Hello Neighbor es un juego lanzado en diciembre de 2017, aunque tuvo varias alfas publicadas antes, y se ha convertido en una de las manchas más negras de todo el género del terror de mascota. Y ahora veréis por qué. En Hello Neighbor entramos en la casa de nuestro vecino para intentar descubrir los secretos escondidos en su sótano, ya que vemos al susodicho vecino encerrar a alguien o algo allí en la primera cinemática de todo el juego. El juego está estructurado en 4 capítulos, pero descubrimos qué hay en el sótano en el primer capítulo y en el segundo escapamos de él, dejando al tercer y al cuarto capítulo sin mucho sentido de existir y al jugador con prácticamente ninguna motivación por la que continuar. Pero peor aún, el final del juego descubre que estos 2 últimos capítulos no eran más que un sueño, que no solo lo hacen extremadamente predecible, sino que encima le quita el poco sentido que pudiera tener. Hay 1001 pistas a una historia que no hay, y los desarrolladores estuvieron acosando a MatPat, el señor teorías de videojuego por excelencia, durante muchísimo tiempo intentando que analizara el juego y diera sus teorías, y haciendo la historia conscientemente lo más confusa posible para que la gente pudiera teorizar sobre ella. Vamos, que se notaba a la legua que era todo una fachada, un intento barato de seguir los pasos que Five Nights at Freddy's había conseguido de forma natural. Pero tranquilos, que los problemas no terminan allí. Bugs, bugs, bugs por todas partes, mecánicas raras que parecían haber sido desarrolladas sin objetivo ni visión alguna, puzzles extremadamente enrevesados y absurdos, y un antagonista que cada vez perdía más el protagonismo en el juego. Que esa es otra, la mascota del juego nunca fue demasiado popular, porque su diseño es demasiado sencillo, en mi opinión. Es un señor con bigote, no tiene más. El resultado de Hello Neighbor fue el esperado, no fue ni de cerca tan alabado como otros juegos del género y recibió muchas críticas por todos los lados. Los creadores fueron también ridiculizados por intentar forzar una comunidad de lore de forma tan evidente, y a pesar de todo, el juego fue un éxito. Todos los youtubers más populares lo jugaron, había muchísimas comunidades que hablaban de él, ya fuera para bien o para mal, y hoy en día tiene un 84% de reseñas positivas en Steam. Esto, aunque puede parecer un final feliz, fue para muchos una muestra del peligro en el que se encontraba el género. Como existían juegos que lo único que intentaban era explotar lo que hacía interesante al terror de mascota, y cómo los estándares de calidad, que habían mejorado mucho desde sus comienzos, de repente se habían caído al subsuelo de nuevo. Muchos incluso temían que todo el movimiento podría estar entrando en un declive imparable. Pero esto no es ninguna sorpresa. Si habéis pasado un mínimo de tiempo en internet, sabréis de sobra que siempre hay gente que dice que el fin de todo está cerca.
He escuchado cientos de veces decir que League of Legends está muriendo desde hace 10 años, y mientras el año pasado el campeonato mundial de este juego llegó a su pico de espectadores de toda su historia. Lo que quiero decir es que simplemente es mejor no centrarse en aquellos que dicen que todo está en declive, porque normalmente es una exageración o un pensamiento demasiado negativo. El terror de mascotas no era un extraño a estas cosas. Desde su concepción había sido criticado especialmente por uno de sus elementos más característicos, y que el mismo Five Nights at Freddy's tenía y se servía mucho de ello: los jumpscare, que al parecer iban a conducir a todo el movimiento a su perdición por su sobreuso. He de decir que entiendo y no entiendo estas críticas. Los jumpscare en general suelen estar tachados como terror barato o malo, y eso simplemente me parece un poco pretencioso. Los jumpscare o los sustos en general son algo extremadamente natural. No solo los humanos, sino prácticamente todos los animales tienen este mecanismo de autodefensa, en el que si algo aparece rápidamente y con un sonido muy ruidoso, nuestro cuerpo entra en un modo de huida inmediatamente. Es la forma, en lo más profundo de nuestro cerebro, para defendernos de depredadores, cuando éramos todavía animales viviendo en la naturaleza. Pero entonces, ¿cómo es que nos gusta que nos asusten si se supone que esto debería ser negativo? Pues bien, una de las respuestas principales del cuerpo a estos sustos es la adrenalina, una hormona que genera nuestro cerebro y que a su vez favorece la secreción de dopamina, también conocida como la hormona del bienestar o la felicidad. Es el mismo mecanismo por el que nos gustan los parques de atracciones y las montañas rusas. Exponernos a un peligro que es controlado o no real hace que segreguemos sustancias que hacen que nos sintamos eufóricos, sencillamente. Recuerdo que uno de mis profesores de universidad también me contó una teoría, y es que hay muchos que creen que hay un elemento predictivo a los sustos. Los humanos queremos controlar lo que nos rodea por naturaleza, y cuando jugamos un juego de terror sabemos lo que nos espera, y por lo tanto podemos predecir que un susto nos va a venir, e intentamos evitarlo o que no nos pille con la guardia baja. Se convierte en un juego por sí mismo, en el que aguardamos al susto, pero a la vez queremos esquivarlo. Todo esto lo explico para defender mi opinión, que es que los jumpscare tienen su cabida en el terror y no deberían de ser despreciados como un elemento inferior, porque disfrutarlos es lo más natural que existe. Es decir, nunca criticaré si hay sustos, solo lo que se haga con esos sustos. Por ejemplo, he de decir que Five Nights at Freddy's me parece bien el uso de jumpscare. Sí, se puede decir que se utilizan demasiado, pero también siempre están ligados a perder la partida. Tú, como jugador, siempre puedes evitar todos los sustos si lo haces bien, pero es justamente por ser un manco de mierda que te los comes. También me gusta cuando se utilizan, cuando generan un montón de tensión para al final darte ese susto que te hace saltar de tu silla, gritar y después empezar a reírte como un loco de la cabeza. El jumpscare es otra herramienta del terror y se puede utilizar de muchas maneras, y hay maneras buenas y maneras malas. Al mismo tiempo, también tengo que decir que entiendo muchas de las críticas que van asociadas a los jumpscare. Si se utilizan demasiadas veces o demasiado a la ligera, no van a llegar a ser tan poderosos como deberían, y empiezan a sentirse como una forma barata de hacer que tu cuerpo reaccione a algo que no está dando el miedo que debería. Y sí, es verdad que muchos de los juegos de este género tienen ese problema, aunque no creo que eso se pueda trasladar a todo el movimiento y criticarlo como si fuera un único ente, porque cada juego lo trata de una forma distinta, y mucho menos creo que signifique que el género entero se esté muriendo por utilizar jumpscares demasiado como muchos piensan. A pesar de todo, esto no ha parado a algunos juegos de parodiar el género. Como ya habéis visto con los juegos de fans de Five Nights at Freddy's, la gente los lleva casi hasta el ridículo. Pero existen juegos que tengo que mencionar aparte, como Spooky Jumpscare Mansion, que fue publicado poco después de Five Nights at Freddy's y que es una medio parodia en este sobreuso del jumpscare. En este juego tenemos que pasar por 1000 puertas en una mansión de un fantasma, y ya está, esa es su historia. Toma la estética más infantil del género de mascotas y la lleva al extremo, haciéndolo en su mayoría adorable. Pero es, como he dicho, medio parodia. Primero, porque nunca se ha sabido si es una respuesta directa a la infantilización de los juegos de terror del momento, y segundo, porque más tarde en el juego hay monstruos y escenarios que realmente dan miedo. O sea, mirad a este señor, por favor. Y por cierto, ¿sabéis quién hace una aparición también? ¡Así es! ¡Nuestro amigo Whiteface! Joder, parece que no puedo escapar de él. La verdad es que este juego se merece un vídeo para él solo. Otro juego que quería mencionar es Baldi's Basics, publicado en 2018, que parodia no solo los juegos de terror de mascota, sino también los juegos educativos de los 90. Como ya veis, toda su estética es como si lo hubiera hecho un niño de 5 años. Y el antagonista principal, Baldi, es no solo extremadamente feo, sino muy sencillo y poco reconocible, haciendo alusión al mal diseño de las mascotas de algunos juegos. En el juego tenemos que resolver problemas matemáticos relativamente sencillos
sencillos, pero en un momento se hacen imposibles, y es cuando contestamos mal que Baldi empieza a perseguirnos. Cada golpe de una regla que escuchamos es Baldi moviéndose. Es entonces cuando pasamos a la segunda fase, en la que tenemos que buscar 7 cuadernos sin que Baldi nos atrape, mientras también evitamos a otros personajes por los pasillos de la escuela donde ocurre todo esto. Si conseguimos todos los cuadernos, podemos huir de la escuela, e incluso podemos conseguir un final escondido que hace parodia a las muestras de un lore escondido que realmente no existe. Baldi consiguió mucha fama en su momento, pero rápidamente la perdió, y hoy en día está más o menos olvidado, aunque me cayó porque al parecer este señor ha subido un vídeo sobre él y ha conseguido millones de visitas, así que... Pero bueno, realmente Baldi es seguramente la mejor muestra de un juego de terror de parodia que exista, y no solo estoy hablando del terror de mascota, sino del terror en general. Fue también sobre estas fechas cuando el género tomó una muy merecida pausa. Los últimos 2 juegos de Five Nights at Freddy's fueron publicados en 2017 y 2018 respectivamente, y no hubo grandes títulos lanzados entre 2019 y 2020. Parecía que el mundo había pasado ya del terror de mascota y todos aguardaban al género que vendría ahora, el nuevo movimiento que sucediera al gran legado del anterior. Pero no, Internet no había tenido suficiente terror de mascota, y lo que vino ahora es un resurgir de sus cenizas que, aunque no llegó tan alto como Five Nights at Freddy's, fue también importantísimo, y esto fue gracias a un juego llamado Poppy Playtime, que publicó su primer capítulo en 2021. En este juego tomamos el papel de un antiguo trabajador de una fábrica que recibe una carta pidiéndole que vuelva a su lugar de trabajo, donde encuentra cosas raras ocurriendo y un personaje poseído... Espera, no, este no es el juego. Sí. Dejando las coñas a un lado, no puedo expresar lo muy controvertido que fue el lanzamiento de Poppy Playtime. Aunque al parecer la mayoría ni siquiera se dio cuenta de todas estas controversias. Todo tiene que ver con los desarrolladores detrás del juego. Ellos son un estudio que antes de crear juegos hacían vídeos en YouTube de animaciones con personajes de Five Nights at Freddy's, además de unos pocos suyos, los cuales son los que vemos en el juego, y era una red de varios canales que han tenido cada uno de ellos muchas acusaciones de robos intelectuales y de explotación de menores. Y no para aquí, desde el primer momento hubo una mercantilización completa del juego. Peluches, camisetas, pósters, nómbralo y seguro que te lo venden. Incluso sacaron una serie de NFTs. Dios, ¿os acordáis cuando esa mierda estaba de moda? ¡Qué dolor! Y en estos NFT, que ya eran controvertidos por sí solo, incluyeron además parte del lore del juego. Incluso un antiguo empleado de la compañía acusó a Poppy Playtime de haberle robado muchas partes del diseño de todo el juego. Todo lo hacía parecer como si el juego hubiera sido un producto para sacar dinero y no un proyecto de pasión o amor por crear terror o contar una historia. Pero aquí hay que intentar ser un poco imparcial. Sí, la empresa detrás del juego es turbia y sospechosa como mínimo, pero eso no quiere decir que el juego haya sido creado solo para sacar dinero, o sin ningún tipo de pasión. Es un patrón que tristemente vemos mucho en la industria del videojuego, una compañía detrás de un estudio que quiere exprimir cada centavo de sus propiedades, y el producto final sufre por ello. Es verdad que es justificable criticar a la empresa detrás del juego, y sinceramente es una de las razones por las que nunca lo he jugado, pero no se puede desacreditar todo solo por unas pocas personas hambrientas de dinero con unos comportamientos dudosos. Sea como fuere, el juego fue un auténtico éxito, aunque tristemente ya manchado por las controversias. En realidad, el juego era bastante decente, las mecánicas interesantes, el personaje bastante bien diseñado, y la única gran pega era que el primer capítulo era muy corto y que había muchos bugs. En mayo de 2022, el segundo capítulo fue lanzado, ahora centrándose en un nuevo personaje, y las controversias tristemente continuaron. Aunque el estudio desarrollador del juego hizo declaraciones intentando limpiar su nombre e incluso se disculparon por parte de lo que había ocurrido, el lanzamiento del nuevo capítulo hizo que el primero se hiciera gratuito, lo cual no gustó a los que habían pagado ya por él. Además, el segundo capítulo se hizo como un DLC que había que pagar aparte. De nuevo, la empresa detrás del juego no mostró nada de integridad, y lo peor es que, de nuevo, el juego no estaba nada mal. Volvía a tener unos pocos fallos, como los bugs, pero nada que hiciera que la experiencia fuese insoportable. Y finalmente, el capítulo 3 fue publicado hace menos de un mes de la grabación de este vídeo, y de nuevo sigue el sistema de hacerlo un DLC incluso más caro aún. Pero sorprendentemente ha sido recibido bastante bien por primera vez. Las mecánicas son más interesantes, los bugs han desaparecido en su mayoría, es mucho más largo y hay un nuevo personaje que es un Michi. ¿Qué más se puede pedir, por favor? La verdad es que para muchos este último capítulo marca un punto de inflexión en la franquicia, incluido yo, y espero que sigan mejorando, a la vez que intentan deshacerse un poco de la monetización tan agresiva que ha marcado tanto los primeros 2 capítulos.
Es una pena como un juego que en un vacío podría haber sido bastante decente ha acabado siendo tan odiado y controvertido como ha sido, y cómo ha creado una marca tan oscura en el género del terror de mascota. Más triste aún es saber que esto generó un patrón que luego ha seguido, porque este no ha sido el peor de los casos. Para eso todavía tenemos que hablar de otro juego. Garten of Banban fue lanzado en enero de 2023, y solo en el lapso de un año han publicado 5 secuelas. Aunque Garten of Banban 5 se supone que no se ha estrenado todavía, pero están trabajando en el 7º juego y el 6 está publicado ya. En fin, no sé, es un lío de muchísimo cuidado, la verdad. Este juego, chicos, es la razón por la que hoy en día la gente odia el terror de mascota. Es todo lo malo que el género tiene comprimido a una franquicia. Primero, la monetización abusiva. Los juegos son aburridos, hechos en solo unas pocas semanas y ni siquiera se molestan en esconderlo. Cada uno de ellos cuesta entre 5 y 10 euros y son cortísimos. Segundo, el mal diseño de personajes y la infantilización total del terror. Los diseños de los antagonistas son inexistentes y todo es más feo que una nevera por detrás. Tercero, la historia es una premisa sencilla pero que no lleva a ninguna parte para poder seguir sacando juegos. Se supone que hay detalles que muestran que a lo mejor hay algo más escondido que no podemos ver, pero no, o sea, es que no se puede tomar en serio esto. En fin, que es una mierda, y lo peor es que venden muy bien. Es una auténtica vergüenza, la verdad, supongo que lo compran muchos niños, y por eso tiene tanto éxito, pero es una tristeza enorme. Me hace pensar que esas personas anunciando el final del terror de mascotas tenían razón, que entró en declive, y hoy en día la gente no recuerda siquiera los orígenes y la gran colección de juegos buenos que tiene el género, porque lo único que pueden ver son juegos basura como este, y empresas intentando sacar todo el dinero posible, como con Poppy Playtime. De alguna manera, el género ha vuelto a la calidad de sus comienzos, o incluso peor, porque mira que es difícil que tu juego sea más feo que Slenderman, pero lo han conseguido los de Garten of Banban. Pero hay que dejar algo muy claro, si el terror de mascotas está muriendo, no es por los jumpscare o lo que sea, sino por la codicia de unos tantos, que han visto una oportunidad de explotar el género, ya que era muy popular con audiencias más infantiles, y lo han destruido de dentro hacia afuera. No os voy a mentir, el futuro del terror de mascota es bastante incierto en mis ojos. Lo consideraba bastante perdido hasta el lanzamiento del último capítulo de Poppy Playtime, pero ver cómo franquicias como Garten of Banban no solo sobrevive, sino que prospera, me hace ser bastante más negativo respecto a lo que esperar. Pero no todo es oscuro, hay juegos como Chuchu Charles, que fue publicado en 2022 y en el que un cruce de Thomas el Tren y una araña gigante nos persigue por una isla y lo tenemos que derrotar. Aunque no se puede considerar una joya del terror, trajo de nuevo muchas de las cosas que el terror de mascota había perdido, y yo y muchos otros echábamos de menos. Un diseño de enemigo interesante y más terrorífico que infantil, y unas mecánicas nuevas exclusivas de solo este juego. Todo hecho, además, por solo una persona que no intentó monetizar todo hasta sus puñeteras cenizas. No es una experiencia perfecta, ni mucho menos. Es un pequeño juego que no se toma demasiado en serio y solo quiere que lo pases bien y te lleves un par de sustos. Es algo que en mi opinión es mucho más cercano a la esencia del género, y el hecho de que disfrutó de un éxito relativamente alto me hace creer que todavía se puede confiar. Hacer todo este vídeo me ha mostrado algo. El terror de mascotas no es algo malo, no. Desde siempre ha estado marcado por desarrolladores indie a los que le importaban sus juegos y sus franquicias. Slenderman, Five Nights at Freddy's, Baldi's, Chuchu Charles. Todos ellos han sido creados por equipos de una sola persona, desarrolladores que creen en su idea y sus personajes, que los cuidan y que intentan que la calidad sea buena. Obviamente había altibajos como Hello Neighbor, pero incluso en ese caso me parece que era un estudio sin demasiada visión de lo que querían que fuera su juego, y que al final se terminaron obsesionando con que tuviera éxito de una forma u otra, haciendo que su juego y su calidad sufrieran mucho. Pero no creo que quisieran solo sacar dinero y ya está, sino que se perdieron en su camino. La realidad es que el género del terror de mascota está siendo víctima de unos pocos empresarios que quieren llenarse los bolsillos. Y es un patrón que tristemente estamos viendo por todas partes. Desde YouTube y sus granjas de contenido, hasta las series que consumimos en Netflix o cualquier otro servicio online. En mi opinión, en 2018 los desarrolladores indies perdieron el interés en el movimiento del terror de mascota y buscaron uno nuevo. Pero unas pocas pequeñas empresas y estudios vieron el éxito que el género tuvo antaño e intentaron reproducirlo sin entenderlo, todo para llevarse todo el dinero que pudieran. Y es complicado expresar lo mucho que me entristece eso. Uno de los objetivos de este vídeo era mostrar cómo este género no siempre fue así de cancerígeno, y demostrar que hay esperanza a pesar de todo, de que pueda mejorar en el futuro. Poppy Playtime ha mostrado una redención bastante importante, no solo en su cantidad y calidad, sino también en su tono más adulto, y juegos como Chuchu Charles muestra que los desarrolladores indie todavía tienen cabida en el género y de buena forma, solo es cuestión de tener una buena idea.
Pero es verdad que nos encontramos en un punto un tanto extraño, un tanto incierto, con juegos como Garten of Banban mostrándonos lo bajo que se puede caer. Pero si algo se puede aprender de toda la historia de este género, es que no nos tenemos que fijar solo en ellos, sino en lo positivo también, porque si no creemos que esto pueda mejorar, entonces definitivamente no lo hará. Y hasta aquí llega mi viaje a través de toda la historia del género del terror de mascota. Como veis, es un viaje un poco agridulce, porque he entendido mucho más lo que ha hecho bien y lo que hace mal el terror de mascota, y la importancia que tiene realmente en el terror reciente, y que realmente mucha gente no lo reconoce, pero a la vez me he dado cuenta del mal camino que está recorriendo, y el hecho además de que puede ir incluso a peor de lo que está ahora. Entonces, de todas las preguntas que tenía al principio, la única que me queda por responder es si el odio que recibe el género de mascota es justificado. Y he de decir que yo diría que no, al menos la gran mayoría. Porque yo os he explicado que me parece que simplemente no es que por naturaleza el género sea malo o tenga algo malo, sino que simplemente este género me parece que es más dado a esa gente que está intentando aprovecharse, por el sencillo hecho de que se puede adaptar más a simplemente ese método de sacar el mayor dinero posible con el menor trabajo. ¿Eso quiere decir que el terror de mascota sea realmente malo? No, si miras todas estas discusiones, realmente se le critica por tres cosas. La infantilización, que me parece que es algo más de gusto personal, pero que me parece que sí, hasta cierto punto, pero como siempre, no es como si no hubiera ejemplos de lo contrario. Me parece que, como siempre, la gente se centra en los mismos tres juegos, que como no resultan ser los peores. Otro es la monetización, pero que, si os dais cuenta, es un problema que realmente es muy reciente. No ha acompañado prácticamente nada al movimiento y al género hasta que esta gente ha empezado a aprovecharse de él. Y por último, es simplemente la popularidad. La gente, al fin y al cabo, no les gusta este género simplemente por eso, porque es demasiado popular. Y eso lo puedo entender perfectamente, porque como ya he dicho antes, a mí, por ejemplo, me disgustaba un poco Five Nights at Freddy's por el simple hecho de que es que parecía que no se podía escapar de ello. En cuanto te metías a internet, eras bombardeado con Five Nights at Freddy's por todas partes. Y muchos creen que estos juegos no merecen la fama que reciben por el trabajo que han hecho. Pero hasta cierto punto me parece que eso es una mentalidad errónea, porque, como os he dicho ya, en retrospectiva a mí Five Nights at Freddy's me parece que no me disgustaba por eso, no por los juegos como tal. Y en muchas ocasiones me parece que es justamente eso. Se centran tanto en la popularidad de estos juegos que no pueden ver a través de esa cortina de popularidad, no pueden apreciar lo que hay realmente detrás. Y lo que hay detrás muchas veces sí que merece apreciación y sí que merece éxito. Y por último, he de decir que la gente se centra demasiado en lo que está ocurriendo ahora y en los juegos más grandes. Obviamente es importante hablar de esto, es importante criticarlo cuando realmente están aprovechándose del género de esta manera, pero eso no quiere decir que tengas que tirar todo el género a la basura, todo el género al fuego y que se queme todo, porque dentro de este movimiento realmente hay muchos más juegos y esos juegos merecen mucha más apreciación y éxito, y desacreditar todo el género desacreditaría también a estos juegos y os puedo asegurar que no lo merecen. En fin, esto es todo lo que tenía que decir. Espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo. No sabéis lo mucho que me ha costado porque si no habéis visto mis notas de la comunidad, cancelé mi último proyecto, entonces este lo he tenido que hacer corriendo, y todo porque me he empeñado en sacar este vídeo en la misma fecha que se supone iba a sacar el otro. Total, que llevo literalmente como 4 o 5 días metiéndole fácil mínimo 8 horas de trabajo a diarias a este vídeo, así que me quiero morir un poco. Aprovecho para agradeceros otra vez el apoyo al canal y a los vídeos, y también para anunciar que he abierto la opción de miembros del canal, por lo tanto podéis apoyar económicamente al canal y recibiréis algunas ventajas, como por ejemplo acceso a los vídeos antes y actualizaciones de los proyectos, cómo van y cuándo se supone que los voy a publicar. En fin, creo que eso es todo lo que tenía que decir, y nada, muchas gracias otra vez por ver este vídeo y nada, nos vemos.